El Señor ha dicho, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías 6:8. Dicen que el futuro es incierto, que nadie puede saber qué pasará después. Pero eso no es cierto, porque el futuro ya estaba anunciado, susurrado en visiones, gritado en desiertos, escrito en pergaminos de fuego y sellado con sangre. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es un llamado, una voz ancestral que resuena a través del tiempo, buscando corazones que aún puedan escuchar. Si estás viendo esto ahora, no es casualidad. Quédate, suscríbete, activa la campanita, porque esto es más que un video, es una revelación, de esas que exigen que tu alma recuerde quién eres. El profeta permaneció temblando, no por temor a los hombres, sino porque el velo se había levantado. Los cielos se abrieron ante sus ojos, y lo que vio no podía pasar desapercibido. Humo llenó el templo, truenos en silencio, alas que cubrían, alas que adoraban, alas que volaban, serafines rodeando un trono tan radiante que ninguna lengua mortal podría soportar su gloria, y en el centro, alto y sublime, el Señor. Santo, santo, santo. Isaías no habló al principio. ¿Cómo pudo? Estaba deshecho, no por lo que veía a su alrededor, sino por lo que veía en su interior. Sus propios labios, impuros. Su pueblo, perdido. Sus corazones, calcificados por años de religión rutinaria y ceguera espiritual. Iban al templo, ofrecían sacrificios, cantaban himnos, y aún así no lo conocían. No verdaderamente. Ya no. Vio venir el fuego, un ajuste de cuentas, una refinación. Pero antes del juicio, la misericordia, un carbón ardiendo, tomado del altar, tocado en su boca, y en el dolor, purificación. La voz no llegó con un grito, sino con fuerza, como una pregunta formulada antes del tiempo mismo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías no provino de la valentía, provino de la rendición. Aquí estoy, envíame a mí. Y con esas palabras, comenzó una historia que conmocionaría a reyes, dividiría generaciones y señalaría directamente, dolorosa y gloriosamente, una promesa infalible. El viento aullaba por las calles de Jerusalén como un espíritu inquieto, pero la gente no lo oía. Sus oídos estaban llenos de ruido, de mercados, de chismes, de oraciones sin fe. Isaías caminaba entre ellos como un hombre que llevaba fuego en los huesos, pero invisible para quienes lo rodeaban. Las visiones que tuvo le habían quemado los ojos, pero los de ellos permanecieron cerrados. Vieron prosperidad y la llamaron bendición. Vieron ídolos y los llamaron cultura. Observaron a los pobres pudrirse a las puertas de la ciudad y elevaron oraciones para que lloviera. Intentó advertirles, no con política, no con promesas, sino con el peso insoportable de la visión divina. Lloró en las plazas, pero la multitud solo alzó la voz. Susurró en las cortes reales, pero los oídos de los reyes estaban ebrios de poder. Escribía en pergaminos, no para preservar palabras, sino para preservar almas, porque el momento se acercaba, una oscuridad como ninguna otra. No la oscuridad de la noche, sino la de una luz abandonada. Llegaría el día en que las viñas no darían fruto, en que los palacios permanecerían fríos y vacíos, y en que el sonido de la alegría sería reemplazado por el silencio del exilio. Pero incluso entonces, dijo, incluso entonces, un remanente permanecería, como un árbol cortado hasta el tocón, aún respirando vida bajo la superficie, aún susurrando el nombre de aquel que no había olvidado su pacto, porque Dios recuerda. Incluso cuando nosotros no, incluso cuando nos rebelamos, especialmente entonces. E Isaías, con lágrimas en el rostro y fuego en el pecho, no paraba de hablar. No podía, porque el cielo ya había hablado, y él era solo el eco. Una noche, la visión regresó. No era un sueño. Los sueños se desvanecen. Era como ser arrastrado a la eternidad y obligado a ver cómo se desplegaba el futuro. Vio a un niño, frágil, indefenso, nacido no en un palacio, sino entre paja y silencio. Y sin embargo, las estrellas se inclinaron.
Los cielos se conmovieron. Los ángeles rompieron el velo de la noche con una canción que la tierra no había escuchado desde el Edén. Porque nos ha nacido un niño. Nos ha sido dado un hijo. Isaías lo susurró antes de siquiera entenderlo. Las palabras provenían de algo más profundo que su mente, de un lugar donde Dios esconde sus planes antes de revelarlos en sangre y polvo. Este niño sería más que un rey. Sería una señal, un escándalo, una espada, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un rey nacido en la oscuridad, un reino no de tronos, sino de corazones. Un gobierno que no descansa sobre el poder, sino sobre sus hombros. Isaías no solo profetizó su venida, sino que la sintió. Sintió el temblor del futuro resonando en su tiempo. Sintió la mirada de la eternidad a través de los ojos de un recién nacido. Y en ese niño, vio la única esperanza lo suficientemente fuerte como para romper la espina dorsal del pecado y cargar con el peso del mundo. Pero antes de que llegara la paz, habría una guerra. No entre naciones, aunque éstas se levantaran y cayeran. No de espadas, aunque chocaran y derramaran sangre. Esta guerra sería más profunda, espiritual, cósmica, ancestral. Una rebelión que comenzó en el cielo, resonó en el Edén, y ahora supura en cada corazón humano. Isaías lo vio, la rebelión de un pueblo que se negaba a regresar. Observó cómo se vestían con ropas finas y oraban con la boca vacía. Escuchó sus festividades, olió sus sacrificios, y eso le repugnaba, porque repugnaba a Dios. «Deja de traer ofrendas vanas», dijo el Señor a través de él. «Tu incienso me resulta abominable. Tus manos están llenas de sangre». Estas no eran las palabras de un tirano furioso. Eran las palabras de un padre destrozado por la traición. No quería sus rituales, quería su arrepentimiento. No buscaba canciones, buscaba justicia, para el huérfano, para la viuda, para los olvidados. Pero nadie escuchó. En realidad no. E Isaías, de pie entre el cielo y la tierra, gritó la verdad hasta que su voz resonó como un trueno contra corazones de piedra. Sabía que el juicio vendría, y sin embargo, también sabía que la misericordia vendría, porque el juicio nunca es la última palabra de Dios. Nunca. Luego vino el nombre. Un nombre sobre todo nombre, aún no pronunciado, pero que se cierne como una espada sobre la historia. Isaías lo sintió antes de pronunciarlo. Sintió su peso oprimiendo su alma. Emmanuel, Dios con nosotros. No es una metáfora, no es un símbolo. Una realidad tan feroz que partió la historia en dos. Dios, haciéndose carne, en el tiempo, en la sangre, en la traición. Isaías tembló mientras decía estas palabras. Una virgen concebiría, nacería un hijo, no para la realeza, sino para la oscuridad, no para la aclamación, sino para el rechazo. Y sin embargo, este niño sería la presencia misma de Dios entre nosotros, no en fuego ni en humo, sino en carne que podría sangrar, quebrarse y redimir. ¿Quién podría comprenderlo? Isaías lo vio despreciado, rechazado, un hombre de dolores. Lo vio golpeado, magullado, desfigurado hasta quedar irreconocible. Y aún así, de alguna manera, lo llamó siervo del Señor, porque en ese sufrimiento nacería algo eterno, no una religión, un rescate. Por sus heridas, sanaríamos. Por su silencio, seríamos escuchados. Por su muerte, cobraríamos vida. Isaías no solo vio un futuro, vio el centro de todos los futuros, una cruz que proyecta su sombra a través del tiempo. E incluso ahora, esa sombra se extiende hacia adelante, sobre ti. El silencio después de esa visión fue casi insoportable. No el silencio de la paz, sino el de la tensión. Como la quietud antes de una tormenta, donde cada hoja contiene la respiración y el cielo olvida cómo ser azul. Isaías llevaba ese silencio a todas partes. Se aferraba a él. Podía sentir el peso de lo que se le había mostrado, pero la gente a su alrededor seguía riendo, seguía comprando y vendiendo, seguía jugando a la religión como niños construyendo castillos en la arena. Caminó entre ellos como un hombre atemporal, no mejor, solo roto por la verdad. Habló del sirviente que sufriría
y lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Advirtió de un Redentor que sangraría, y pusieron los ojos en blanco. Para ellos, la salvación significaba conquista, significaba poder, no dolor. Pero Isaías había visto demasiado. Sabía que el camino a la gloria pasaba por la agonía. Había vislumbrado la corona, sí, pero solo después de la cruz. Y así caminó, observó y lloró, porque no podían ver lo que venía. Y cuando llegó, seguían sin verlo. Pasó el tiempo, pero la visión nunca se desvaneció. En todo caso, se hizo más claro, más nítido como fuego refinado por el silencio. Isaías comenzó a hablar de otro día. Un día no de juicio, sino de regreso. Un día en que los exiliados regresarían cantando, en que los desiertos florecerían, en que los ojos ciegos se abrirían y las piernas lisiadas bailarían. No era una fantasía, era una promesa. Vio caminos forjados a través de tierras baldías, un sendero para los redimidos del Señor. Oyó cánticos que se alzaban donde antes había gritos. Vio a los cojos saltar, a los sordos oír, a los mudos gritar de alegría. No por la medicina, sino porque Él había venido. El que hace justicia sin espada. El que destruye la muerte no con ira, sino con resurrección. El Santo de Israel, que camina entre los quebrantados. Isaías no lo llamó avivamiento, lo llamó restauración, la reparación de lo que había sido destrozado desde el Edén. No un regreso al pasado, sino una transformación hacia lo que siempre estuvo destinado a ser. Profetizó no solo redención, sino también regocijo, no felicidad barata, gozo sagrado, el que sobrevive al dolor, el que canta incluso cuando aún caen lágrimas. Y aún así, la oscuridad todavía tuvo su momento. Isaías lo vio venir como una ola que se elevaba en el horizonte. Asiria, Babilonia, un imperio tras otro, devorando tierras y pueblos como bestias con dientes de hierro. Reyes caerían, templos arderían, niños serían encadenados y llevados, cantando los salmos de Sión con labios temblorosos y corazones quebrantados. Tenía que pasar, porque no quisieron escuchar. Confiaban más en los tratados que en la verdad. Hicieron alianzas con Egipto, se inclinaron ante ídolos, quemaron incienso a dioses mudos. Y cuando los profetas clamaban, los silenciaban con piedras o burlas. Pero Isaías no se sorprendió. Lo había visto en la sala del trono. Los ojos que no verían, los corazones que no sentirían. Dios le había advertido: habla, pero no oirán. Revela, pero no entenderán. Aún así, habló. Porque incluso cuando el mensaje parece inútil, la obediencia nunca es en vano. Y mientras caía la oscuridad, mientras el juicio se extendía como una marea, Isaías se aferró a una cosa: que la noche no era el fin, que en algún lugar más allá del exilio, una luz amanecería. Él vio esa luz antes que nadie. No era el destello de una vela, sino el resplandor de un amanecer que partió el cielo y alejó siglos de sombras. Una gran luz que brilló sobre quienes caminaban en la oscuridad, y la oscuridad no pudo vencerla. Esta luz era una persona. No gritaría, no aplastaría a los débiles, no extinguiría una llama vacilante. Vendría con suavidad, pero con una claridad aterradora, exponiendo cada dios falso, cada pecado oculto, cada esperanza falsa. Y aún así, lo rechazarían, porque la luz revela. Y la revelación siempre es incómoda, pero para los que están rotos, para los que están cansados de fingir, esta luz se convertiría en vida. Isaías lo describió como la raíz de Jesé, un retoño de un tronco muerto, sangre real fluyendo por venas aparentemente olvidadas. Un rey no solo por linaje, sino por naturaleza, lleno de sabiduría, justicia y temor del Señor. No juzgaría por lo que viera ni oyera, sino por lo que sabía. Y lo que sabía era el corazón. Ninguna máscara lo engañaría. Ninguna mentira lo cegaría. Porque él no solo provenía de Dios. Él era Dios, en una forma que la tierra jamás había visto. Isaías vio más allá del tiempo. Vio un día aún no nacido, cuando todas las armas serían destrozadas, cuando los lobos yacerían con los corderos, cuando los niños jugarían sin miedo. Un mundo ya no impulsado por el miedo, la codicia ni la sangre, sino por la paz verdadera.
la que se forja con la justicia, no con la negación. Vio el monte del Señor elevándose por encima de todas las demás colinas. Las naciones acudían a él, no para conquistar, sino para aprender. Los enemigos se convertían en vecinos, las lanzas se convertían en arados, y el conocimiento del Señor cubría la tierra como el agua llena el mar. No describió una utopía, reveló un reino. No fue construida por hombres, no se sustentaba con leyes, sino gobernada por el Rey que una vez fue rechazado, luego crucificado y luego resucitado. Isaías vio el día en que cada lágrima sería secada por la misma mano que una vez cargó el clavo, cuando la muerte misma sería tragada para siempre. Vio un banquete preparado para todos los pueblos, incluso para los que una vez fueron marginados. Vio mantos de justicia dados a los quebrantados, coronas de belleza en lugar de cenizas, alegría en lugar de luto, un manto de alabanza para un espíritu de desesperación. Y él sabía, por imposible que pareciera, que ese día llegaría, porque Dios había hablado, y Dios no miente. Pero antes de la gloria, habría un jardín. Isaías lo vio fragmentado, como cristales rotos que reflejaban la eternidad. Un hombre inclinado en oración bajo olivos centenarios, solo, rodeado de silencio y sueño, no el suyo, sino el de quienes debían acompañarlo. El peso sobre sus hombros no era el de una ejecución inminente, sino el de toda la culpa humana condensada en una sola alma. Cargaba con el dolor de generaciones, cada traición, cada mentira, cada grito inaudito, y mientras se arrodillaba, la tierra misma pareció contener la respiración. Pidió que le pasaran la copa, pero la bebió de todos modos, no porque quisiera, sino porque amaba. Amaba con una furia que el mundo no comprendía. Amaba a los rebeldes, a los asesinos, a los orgullosos, a los olvidados. Amaba a los mismos que lo clavarían en la madera y se burlarían de él mientras sangraba. Isaías no mencionó Getsemaní, pero lo sintió, la angustia, la obediencia, el silencio antes del ataque, y él lo supo. Esta no era la derrota del siervo, era la victoria del Cordero. Luego vino la colina, alto y árido, maldito desde los días de Abraham, lugar de espinas y sacrificios. Isaías lo vio mucho antes de que Roma construyera sus cruces. Vio al sufriente, golpeado, traspasado, despreciado, abandonado, suspendido entre la tierra y el cielo como un puente de sangre. Los hombres le dieron la espalda. Carecía de belleza que los atrajera, de majestuosidad que los maravillara. Solo dolor, dolor crudo, sin filtro, inmerecido. Pero Isaías conocía el misterio. Este no era un castigo por sus pecados, era el intercambio, el inocente por el culpable, nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestro castigo, impuesto sobre él, y por esas heridas somos sanados. Fue un escándalo entonces, es un escándalo ahora, pero era necesario, porque sin cruz no hay corona, sin muerte no hay resurrección, sin sangre no hay redención. Isaías lo vio todo antes de que sucediera, y lloró, pero la muerte no pudo retenerlo. Isaías vislumbró algo más, un triunfo no envuelto en trompetas, sino en una tumba vacía, un silencio más poderoso que cualquier grito. Vio al siervo levantarse, no en venganza, sino en vindicación, sin heridas, pero aún con cicatrices, sin cadenas, pero aún marcado por la obediencia. Vería la luz de la vida y quedaría satisfecho. Justificaría a muchos, cargaría con sus iniquidades. Repartiría el botín con los fuertes, no mediante la conquista, sino mediante el sacrificio. Esto fue la reversión del Edén, el fin del exilio, el comienzo de algo completamente nuevo. Isaías no tenía el vocabulario para la resurrección, pero la reconoció al verla. Sabía que la historia no terminaba en la tumba, y él sabía, de alguna manera, que esta resurrección no era solo para uno, sino para todos. Una promesa de que la muerte no tendría la última palabra, que la vida resurgiría una y otra vez donde quiera que su nombre fuera pronunciado con fe. Ahora Isaías vio que el mundo temblaba nuevamente, pero esta vez no fue por miedo, sino por despertar. Vio naciones transformarse,
ojos que se abrían, ídolos que caían. Vio la palabra emanar, no solo de Jerusalén, sino de todos los rincones de la tierra. Vio el nombre del siervo convertido en rey proclamado en desiertos y océanos, susurrado en prisiones, gritado en avivamientos, grabado en los corazones de quienes una vez estuvieron perdidos. Él te vio, y vio ahora, este momento, esta urgencia, este eco final de la antigua voz que decía: preparad el camino del Señor. Se acabó el tiempo de jugar, se acabó el tiempo de fingir. El mismo espíritu que ungió al profeta ahora unge al remanente, y el remanente se levanta, con ojos para ver, con labios purificados por el fuego, con un grito que sacude las puertas del infierno, porque la profecía no ha terminado, se está desarrollando a través de ti. Y así volvemos a la voz, el que clamó en el templo, en el desierto, en la cruz y en el sepulcro, el que sigue hablando, ahora, a través de las pantallas y el silencio, en corazones temblorosos y noches de insomnio. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No se trata de conocimiento, se trata de respuesta. Los cielos lo han declarado, la tierra gime por ello, y el Espíritu busca a quienes no solo escuchen, sino que actúen. Has escuchado la llamada. Ahora te toca hablar. Suscríbete, activa la campana, comparte este mensaje, pero más que eso, llévala, porque la profecía no terminó en Isaías. Sigue viva, en el fuego, en la carne, en ti. Este no es el final, es el comienzo de un regreso, y el Rey viene. Que la tierra esté preparada. Lo que acabas de escuchar es más que una profecía. Es un reflejo, una llamada, un recordatorio de que tu vida es parte de una historia escrita desde tiempos inmemoriales. Si algo te conmovió, no lo ignores. Suscríbete al canal y sigue a Jesús con todo tu ser. Comparte este mensaje con alguien que esté en la oscuridad y necesite ver la luz. Soy Oliver, y es un honor recorrer este camino a tu lado, con verdad, con pasión, con fe. Hasta el próximo capítulo, mantente despierto, con disposición y nunca olvides, naciste para esto.